Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Si bien vamos a ver el artículo 142 bis del Código Penal, voy a arrancar por el 149. 149 bis, segundo párrafo, que expresamente dice: será reprimido con prisión o reclusión de 2 a 4 años el que hiciere uso de amenaza con el propósito de obligar a otro no hacer o tolerar algo contra su voluntad. Eso es el 149 bis del Código Penal. Nosotros vamos a ver el 142 bis, pero para que se den una idea, este delito se llama secuestro coactivo. Se llama secuestro coactivo, ¿por qué? Porque el legislador optó por utilizar la misma fórmula que en el 149 bis, que es la coacción pura, para aplicarlo al 142. ¿Sí? ¿Leyeron el 142 bis? Sí, Bueno, vamos. tienen algunas agravantes. Tiene un montón de agravantes, por eso vamos a ir paso a paso por el 142 bis. El 142 bis reprime al que sustrajere, retuviere u ocultare una persona con el fin de obligar a la víctima o a un tercero a hacer, no hacer o tolerar algo en contra de su voluntad. La misma descripción que tiene el 149 en ese sentido. ¿Sí? Pero acá se le agregan 3 acciones típicas. Las acciones típicas son sustraer, retener y ocultar. El bien jurídico protegido acá es la libertad, pero no solamente la libertad en lo que se refiere a la libertad locomotiva de la persona, a la libertad física, por llamarlo de algún modo, sino también a la libertad psíquica, que esta puede corresponder o no a la misma persona, porque fíjense que el artículo específicamente dice: el que sustrajera, retuviera o ocultara a una persona con el fin de obligar a la víctima, o sea, a la víctima de la retención, sustracción u ocultamiento, o a un tercero, que no es la misma víctima. ¿Se entiende esto? ¿Se Sí. entiende? Yo puedo sustraer a la persona A y pedirle a la persona A que haga, no haga o tolere algo en contra de su voluntad, o puedo secuestrar a la persona A, pero pedirle a la persona B que haga, no haga o tolere algo en contra de su voluntad. En ese caso, la libertad física de la persona A estaría afectada, mientras que la libertad psíquica o de autodeterminación de la persona B estaría afectada. ¿Entienden esto? Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Vos, Eli, lo entendés? Bien. Profe, Después, te yo escucho. estoy escuchando re mal cortado. Ahora me voy a conectar desde el celu, así que para escuchar un poco mejor. Bueno, te espero. ¿Cómo? Se, ¿Querés que te espere? ¿O se escucha mal en general? se escucha cortado en general, a mí también se me... No, porque mientras sigo desde la compu y me conecto en simultáneo, así que sí, más o menos se escucha, no hay problema. Bueno, yo sigo entonces. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver qué es cada una de las... Este es un delito instantáneo, pero cuyos efectos son permanentes. ¿Por qué son permanentes? Porque va a durar el delito mientras tanto la persona siga siendo cautiva. ¿Se entiende? Es un delito que se consuma cuando se sustrae, se oculta o se retiene a una persona, pero mientras tanto ese cautiverio de esa persona se mantenga en el tiempo, el delito se sigue cometiendo. ¿Sí? Antes que nada, para estudiar esto está en Pensamiento Penal un escrito del doctor Néstor Conti, que es muy parecido a lo que está en el manual. Así que si lo quieren tener, vos que estás ahí con el tema de buen Bueno, padre,
El pensamiento penal está el escrito de Néstor Conti, vos. Si lo tenés ahí, Bueno, lo van a poder seguir. Que es el que yo estoy tomando bien, como base. bueno, Bueno, es un delito doloso. Y el segundo tramo de la conducta, esto es, con el fin de obligar a la víctima, también es un delito doloso que tiene una finalidad ulterior. ¿Sí? Alguien nuevo se sí. está conectando. Ah, sos vos. ¿Ahora escuchás mejor, Eli? Bueno, sigo. Bueno, Con respecto al segundo tramo de la conducta, o sea, esto que es de obligar a otro, ¿sí? De obligar ya sea a la víctima o a una tercera persona, estos delitos comentados presentan un elemento subjetivo que lo acompaña, convirtiéndolo en delitos de intención o de trascendencia interna trascendente. Eso es lo que dice el doctor Conti. Esto en palabras más sencillas, esto es, yo secuestro a una persona para que esa persona o una tercera persona haga, no haga o tolere algo en contra de su voluntad. ¿Sí? Esta es la intención inmediata que tiene este delito. ujú, ¿Sí? ¿Podemos seguir adelante? sí, sí, Es un delito común que lo puede cometer cualquier persona y si lo cometen más de tres o más personas, vamos a ir a la figura grabada. Pero eso lo vamos a ir cuando vayamos viendo las agravantes una por una. bueno, Es un delito pluriofensivo porque atenta, como le decía antes, tanto a la libertad individual, como tanto a la libertad física, como tanto a la libertad psíquica. Se conjugan en este delito estas dos ofensas. bien, ¿Sí? Comprenden esto que, ojo con confundirlo con la privación ilegítima de la libertad. La privación ilegítima de la libertad solamente es privar a otro de la libertad. Acá se lo prohíba al otro de la libertad para. Es una privación de la libertad para. Esto es lo que diferencia la privación ilegítima de libertad del secuestro coactivo. Lean por eso de nuevo el 149 bis del Código Penal. Segundo párrafo. bien, Vamos a ver en qué consiste cada una de las figuras, ¿les parece? Sustraer. sí, Sustraer importa conducir o llevar al sujeto pasivo a un lugar distinto de donde se encontraba. Esta conducta importa necesariamente que la víctima llegue a estar bajo un poder efectivo del agente. Debe verificarse una sujeción impeditiva del libre desplazamiento de la misma hacia los destinos que ella fije a su arbitrio en ese momento. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que agarrar a la persona y llevarla de un lugar al otro. ¿Sí? La primera de las acciones es sustraer. El segundo verbo típico es retener, que significa sostener a una persona en un lugar que la persona no quiere estar. ¿Sí? Y finalmente, el sí, tercer verbo típico es ocultar. Lo que importa es esconderla o hacerla desaparecer temporariamente de la vista de terceras personas. Ello al menos mientras sea necesario para obtener la pretensión exigida. Ya que hablo de pretensión exigida, si el autor o los autores de este delito logran el cometido, es decir, que la persona haga, no haga o tolera algo en contra de su voluntad, lo único que sucede es que se agrava la pena. ¿Sí? Si no lo logra, el delito igual se sigue consumando. Porque el delito se consuma solo al simple momento de sustraer, retener u ocultar a una persona. Esto va a tener incidencia con relación a la tentativa. ¿Sí? Porque si entienden lo que les estoy diciendo, porque en una tentativa de una sustracción, una retención o un ocultamiento de una persona con los fines propios, para que hacer, no hacer o tolerar en contra de su voluntad, queda consumado al principio del delito. ¿Sí? Si la persona logra su cometido, lo único que sucede es que se agrava la escala penal, o sea, se aumenta el mínimo de la escala penal. Pero no deja de ser típica la conducta porque no se haya conformado la finalidad. ¿Entienden esto? Esto, por supuesto, tiene un montón de problemas de prueba. sí, Porque ¿cómo distinguimos una privación ilegítima de la libertad de un secuestro coactivo? Si yo agarro a una persona y la retengo y nunca pido el rescate, entre comillas, nunca pido esta obligación de hacer, no hacer o tolerar en contra de la voluntad, ¿qué tipo de delito tenemos? A simple vista. Si yo nunca
nunca manifiesto la exigencia. ¿Qué delito tenemos? Y privación ilegal de la libertad. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos para probar que al inicio de la acción estaba destinada a exigir algo a cambio de la libertad? Eso va a ser una cuestión de prueba que se va a dirimir en el caso concreto. Claro. Por ejemplo, ahí Néstor Conti, cuando habla del tema, dice, por si se puede acreditar que ya tenían un lugar donde dejar a la víctima, si ya tenían los teléfonos de los contactos para llamar a los familiares, da una serie de supuestos donde se podría deducir que en realidad no se trataba de una privación ilegítima de libertad, sino de un secuestro coactivo. Bien. ¿Sí? Sí. Seguimos entonces. El doctor Conti dice que no resulta indispensable que el delito se inicie de una manera positiva, es decir, una restricción de la libertad ambulatoria preexistente puede transformarse en un secuestro coactivo ulteriormente mediante la agregación de la exigencia de lo requerido por parte de la gente. ¿Qué quiere decir el doctor Conti? Que esto podría haber arrancado como una privación ilegítima de la libertad común y después surgir la exigencia y de tal manera transformar lo que era una privación ilegítima de libertad en un secuestro coactivo. ¿Entienden la transformación? Claro. Bien. Sí. Se sumó, digamos, la finalidad después de haber iniciado, digamos, la privación ilegal. Exactamente. Entonces, ¿qué tipo de delito tenemos? Y sería Un secuestro. el del 142. Exactamente. Exactamente, perfecto. Después había una discusión, que me parece una discusión menor, pero se la voy a decir, porque vieron que el tipo penal dice que hay que sustraer, retener o ocultar a una persona. Muchos autores dicen que la única figura que es relevante es la de sustraer, puesto que tanto ocultar como retener implican Ya están involucrados, claro. ya implica la sustracción de la persona. El doctor Conti, Claro. yo creo que con acierto, dice que no es necesariamente así. Porque puede suceder de que yo esté con una persona y que ya la retenga directamente sin haberla sustraído. De su Claro. entorno. ¿Sí? Sí. Bueno, seguimos. Esperen que me perdí. No me quiero olvidar de nada. Bueno, como les decía, la exigencia puede estar dirigida a la misma persona que está secuestrada como una persona diferente. Esto es muy importante que lo tengan en claro. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a ir a las agravantes. Las agravantes del inciso 1 y del inciso 4 tienen básicamente el mismo fundamento. El inciso 1 dice, si la víctima fuera una mujer embarazada o un menor de edad de 18 años de edad, perdón, o un menor de 18 años de edad o un mayor de 70 años de edad. Y el inciso 4 dice, cuando la víctima sea una persona discapacitada, enfermo que no puede valerse por sí misma. Estas agravantes tienen como común denominador el estado de indefensión de la víctima. Se supone que una mujer embarazada, un menor de 18 años y un mayor de 70 años tienen menor capacidad de defensión, por lo tanto el sujeto activo aprovecha esa mayor indefensión que tiene la víctima y actúa sobre seguro al cometer el delito. ¿Sí? Lo mismo se podría decir del artículo 4, del inciso 4, cuando dice que la víctima es una persona discapacitada, enfermo, que no puede valerse por sí misma. Acá tenemos eso de que es estado de indefensión, pero además, ¿por qué? Porque una persona que tenga esos problemas, que se los repito, que sea discapacitada, enferma, que no puede valerse por sí misma, lo que la ley está haciendo es agravar además por esa propia situación. O sea, ya una privación ilegítima de la libertad o un secuestro coactivo ya es un padecimiento grave. Pero si encima lo hacemos con una persona discapacitada o enferma, es aún mayor. Por lo tanto, la ley agrava las circunstancias también por esta misma razón, más allá de por el estado de indefensión general.
¿Sí? Porque sería como que si se estuviese aprovechando. Eso más que nada, el aprovechamiento es más que nada con con los mayores de 70, con los menores de 18 y con la mujer embarazada. Acá se puede dar también que se estaría aprovechando de la discapacidad de la persona, pero además el legislador quiso castigar el doble padecimiento, el Ah, padecimiento aún mayor que padece una persona por tener esas condiciones. claro. Eli, ¿vas bien? Sí, Bueno, seguimos con los agravantes. El segundo agravante es si el hecho se cometiera en la persona de un ascendiente, de un hermano o del cónyuge o conviviente. O de otro individuo a quien se deba respeto particular. Bueno, ascendiente sabemos lo que es, hermano es inclusive los hermanos. El cónyuge o conviviente acá, perdón que se me trabó acá, es el cónyuge formalmente casado, ¿sí? O el conviviente, o sea, los matrimonios de hecho, las personas que conviven entre sí, también caen dentro de este agravante. Y con relación a la última parte del artículo que dice o de otro individuo a quien se da respeto particular, no es a quien se debe respeto particular por una característica propia del sujeto. Por ejemplo, como dice el doctor Conti, un doctor reconocido al que hay que sostener cierto respeto particular, si es que semejante cosa sucede. Sino que la relación entre estas personas, ¿sí? Deban tener este respeto particular. No sé, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Sí? Sigo con las agravantes. por Si se ejemplo, ¿qué sería? Y Un mira, yo tutor. estuve buscando ejemplos. Por ejemplo, si un ejemplo que que estaba pensando para darlo es un tutor con relación a la persona que tiene que cuidar. Se le debe un Ujú, respeto particular. ¿Sí? No entra en ninguna de las demás agravantes porque no es ni el cónyuge, no es ni ascendiente ni nada, pero sí hay un respeto particular entre esas partes. claro. ¿Sí? Sí, o sea, sería como en la figura que vimos la clase pasada también de un empleado, o sea, una relación también como de subordinación, ¿no? Ponele, sí. Más o Sí, menos. yo diría más que lo mires más por el respeto que le debe el sujeto activo al sujeto pasivo. Un tutor Claro. le debe un respeto al sujeto pasivo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo que te tiene que romper es esa relación de confianza, esa relación de respeto con la acción del secuestro contigo. Claro, claro, sería como al revés. Por supuesto que esta Ejemplo lo modalidad tiene entendí que ser mejor. conocida por el sujeto activo, ¿no? O sea, tiene que saber que está secuestrando un ascendiente, tiene que saber que está secuestrando a un hermano. Si desconoce cualquiera de estas características, salimos de la agravante y nos vamos a la figura básica. Claro. Bien. Si se causara lesiones graves o gravísimas, dice el inciso tercero. Acá había una discusión antigua si esas lesiones graves o gravísimas tenían que ser lesiones culposas o lesiones dolosas. La doctrina en su mayoría entiende que las lesiones de las que está hablando el inciso tercero es de lesiones dolosas, graves o gravísimas dolosas, o sea, del artículo 89 y siguiente. ¿Sí? Sí. Bien, vamos rápido. Esperen que se me trabó. Seguimos. Ahí otra vez se me salió acá. Cuando la víctima, bueno, el inciso 4 ya lo vimos. Vamos por el inciso quinto. Cuando el agente sea funcionario o empleado público, pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada, de seguridad o organismo de inteligencia del Estado. Es fácil de explicar esta agravante. Cuando el sujeto activo pertenece a alguna de las normas que dice la ley, para tener mayor precisión, si quieren, vayan al artículo 77 del Código Penal donde está la palabra funcionario público. Agréguenle pertenezca, o sea, en la actualidad pertenezca o haya pertenecido al momento de la comisión del hecho a una fuerza armada de seguridad u organismo de inteligencia del Estado.
El agravante se tipifica por la cualidad especial del autor. ¿Sí? Cuando tenemos esas cualidades especiales en el autor, estamos ante la figura agravada. Bien. Bien. Sigo con el Código Penal. Cuando participaran en el hecho 3 o más personas. Acá el agravante se radica por el aseguramiento de los sujetos activos. 2 personas no alcanzan, tienen que ser sí o sí 3 personas. 3 o más personas. ¿Sí? Acá la ley es taxativa. No es como en el robo con banda que puede haber una discusión acerca si son 2. Ya vieron robo en banda, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vieron que el doctor Alexis Simas tiene una posición de que la banda constituyen 2 personas. Sí. Bueno, está toda una discusión. Acá esa discusión no está porque la ley es taxativa. Dice que el secuestro colectivo se agrava cuando intervienen 3 o más personas. Si intervienen 2 personas nada más, nos vamos a la figura básica. Bien. ¿Sí? Sí. Bien. Sí, o sea, en esas 3 personas después se discriminará el tema de la autoría, la participación y todo eso, o sea, es un agravante y punto. Sí, pero se tienen que dar, las 3 personas tienen que estar presentes en el momento de la ejecución del hecho. O sea, queda excluido un instigador, por ejemplo. Tiene que ser Claro. coautor y partícipes. ¿Sí? Después de ahí se verá cuál es cuál, digamos, con quién fue Después autor. analizaremos si son partícipes primarios, si son coautores o partícipes primarios, y cada uno lo importante acá, para que quede claro, es que tienen que participar en la ejecución del hecho las 3 personas. El Claro, instigador, si bien tiene una pena, le corresponde una pena, no participa en el momento de la comisión del hecho. ¿Sí? Es el que instiga la comisión del hecho, pero no participa. Y como no participa al momento de la comisión del hecho, si son 2 y un instigador, el agravante no se verifica. ¿Sí? bien, Tienen que ser 3 personas en el momento de la comisión del hecho. ¿Por qué? Porque el agravante lo que busca es sancionar esa seguridad que le da de actuar en forma conjunta de 3 personas. ¿Sí? 2 personas, según la ley, no agravarían la conducta y pasarían a ser la conducta base. claro. ¿Sí? La conducta simple, por llamarlo de algún modo. Bien. Bueno, la pena será de 15 a 25 años de prisión si del hecho resultare la muerte de la persona ofendida como consecuencia no querida por el autor. Aquí estamos hablando de una conducta que arranca siendo una privación ilegítima de la libertad, perdón, un secuestro coactivo, una privación ilegítima de libertad, más la coacción, o sea, un secuestro coactivo, ¿sí? Doloso. Sí, claro. Ujú. Doloso, por supuesto, pero la muerte acá no es una muerte dolosa. Claro, no es un resultado que lo buscó. Porque la ley específicamente dice como consecuencia no querida por el autor. O sea, la doctrina dice que es un secuestro coactivo, por supuesto doloso, porque es la única figura que lo admite, y a la vez una muerte no querida por el autor, o sea, un delito imprudente, por llamarlo de algún modo, un homicidio culposo. ¿Sí? Sí. Bien, sigamos entonces, que vamos muy bien con el tiempo. La pena será de prisión o reclusión perpetua si se causara intencionalmente la muerte de la persona ofendida. Acá tenemos un secuestro coactivo, una privación legítima de libertad, más una coacción, un secuestro coactivo, ¿sí? Sí. Seguido de una muerte dolosa. Lo que hay que tener en claro acá es que, ¿se acuerdan? Esto tiene. Cuando ya vieron homicidio, Sí. Sí. bueno, ¿se acuerdan los agravantes del homicidio? Mazo. A ver. Pensémoslo juntos esto.
Los agravantes del homicidio. Sí. Están en el artículo 80. El artículo 80. Ujú. Bueno, ahí también la pena es perpetua. Sí, acá también la pena es perpetua. Claro. ¿Sí? Claro, Ahora, pero es como más grave, digamos, el secuestro con la muerte que un homicidio agravado, ¿no? la pena es la misma. En las dos la pena es perpetua. Por lo que hay que distinguir acá es que, el secuestro coactivo seguido de muerte, ¿sí? Mientras que la muerte sea dolosa, lo que hay que poder distinguirlo es que, no, que el secuestro coactivo no haya sido plan de la muerte. ¿Se entiende? O sea, que Claro. se haya secuestrado para matar. Porque si secuestró para matar, no estaríamos dentro del 142 bis, sino estaríamos en alguna de las modalidades del artículo 80. Claro, ¿Sí? sí. ¿Entienden esto? Sí. Por ejemplo, podríamos estar, esperen que ahora lo busco. Sí, estaba buscando entre los incisos, porque sería como, no, con alevosía no entraría. Podría ser, podría ser. Pero dice con veneno, No, no, ensañamiento. ensañamiento es una cosa, alevosía es otra, veneno es otra, u otros procedimientos incidences son otros. Cada una de esas es una tipificación diferente. O sea que alevosía podría ser. Claro, yo secuestro. No, alevosía no, porque alevosía sería. Sí, podría entrar, porque yo me aprovecho del estado de indefensión de la víctima. Pero lo importante acá es que tengan cuidado con no confundir cuando se secuestra para matar, ¿sí? Que podría ser un homicidio, ¿sí? O sea, el modo de llevar adelante, de llevar a cabo el homicidio es mediante el secuestro, a yo secuestro y termino matando. ¿Entienden cómo cambia la motivación, cómo cambia el tipo subjetivo? Sí, si estaba determinado desde el principio, sería homicidio agravado, y si surgió después, sería la figura esta del 142. Exactamente, exactamente. Pero por supuesto, esto, como todo en el derecho penal, es una cuestión de prueba. ¿Cómo probamos? Claro, hay que saber el fin desde el principio, o sea, Acuérdense el- que este delito tiene una segunda acción, que la segunda acción que es obligar a un tercero a hacer, no hacer y tolerar ¿sí? Para recuperar la libertad, por ejemplo. claro. ¿Sí? Mm. Una cosa que me acabo de acordar ahora, que no se las dije antes, pero me parece que es importante, es que lo que se reclame puede ser justo inclusive. Por ejemplo, el pago de una deuda. Yo puedo tener un derecho a cobrar una deuda. O sea, vamos a poner un caso. Eli a mí me debe plata. Y yo la secuestro y le exijo a ella que me pague la deuda. Mi exigencia es Es, justa. claro, Lo que la ley reprime es el modo en el cual yo exijo lo justo, que es a través de una retención, sustracción, ocultamiento de la persona. ¿Sí? Me había olvidado decirle esto antes, pero es importante esto, que lo tengan claro. ujú. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, vamos. Uy, pará que me perdí el artículo. $142 ter. No, Ah, no, la última parte es. vamos a la última. El 142 ter lo van a ver la semana que viene con Fede. Con Fede Walker. Sí. Bien. La pena del partícipe que desvinculándose de los otros se esforzare de modo que la víctima recupere la libertad sin que tal resultado fuese consecuencia del logro del propósito del autor se reducirá de un tercio a la mitad. No quede exento de pena. No quede exento de pena. ¿Por qué? Porque el delito, ¿cuándo se consumó?
cuando lo privaban de la libertad. O sea, Cuando lo retuvieron, lo ocultaron o lo sustrajeron. que- Entonces no puede quedar exento de pena porque ya él cometió ya un bloque de delito. ¿Sí? Lo que sí, se le reduce la pena siempre y cuando él ayude a recuperarle la libertad de la víctima, ¿sí? Siempre y cuando esta ayuda y esta recuperación de la víctima no haya sido porque se haya logrado, se haya logrado el hacer, no hacer o tolerar. ¿Sí? ¿Tienen claro esto? Sí, ¿Sí? Eli. por el hecho de que se logró Sí. el plan, por decirlo de alguna manera. Claro, si se cumplió el plan y el tercero y el sujeto activo decide, o el partícipe decide liberar a la víctima porque se cumplió el plan, acá no se aplica la atenuación de la pena. Claro. En realidad sería siempre 3 personas o más. No, pueden ser 2. 3 personas o más es un agravante. Ah, es una parte. Bueno, entonces tendría que haber, por ejemplo, uno que quiere seguir con el plan y el otro, bueno, que se, digamos, da para atrás y lo ayuda a recuperar la libertad, digamos. Claro, exactamente. Siempre y cuando esa libertad no Como que haya sido contra la motivo voluntad del otro. contra la libertad, contra la voluntad del otro o con el silencio del otro, sin que el otro se entere. Ahí en el escrito de Conti hay un ejemplo que es muy claro. Conti dice son 3, 4 personas que secuestran a una persona y uno de ellos tenía el deber de cuidarla, mientras que los demás iban a llamar por teléfono para ver qué es lo que tenía que hacer, no hacer o tolerar el sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto pasivo de la coacción me refiero, mientras que el sujeto pasivo de la retención de la libertad estaba encerrado. Este cuarto sujeto se arrepiente porque le da lástima a la víctima, porque la víctima se le larga a llorar y no sé qué, se arrepiente y lo libera. ¿Sí? A este sujeto se le va a atenuar la pena, a los demás no. Claro. ¿Sí? ¿Entienden el ejemplo? Sí, tiene que ser la intención de ese sujeto de ayudarlo, porque si no sería que se le escapa, sería directamente. O sea, No sería tiene que como... ayudarlo. No, O sea, no, no puede, no puede, por ejemplo, omitir, no sé, por ejemplo, lo liberó un segundo y no sé, no lo miró y se le no, si se le escapó. escapó, O se le sea, escapó. una omisión, claro, no tiene nada que ver con que él lo ayude. O sea, tiene que haber una Si se le escapó, se intención le de... escapó. Y el delito queda consumado y si participaron 3 personas, está grabado para las 3 personas. Ah, claro, tiene que ser como que realmente lo quiera ayudar. Un acto voluntario, un acto de decir, bueno, te voy a sacar acá adelante. Por eso el derecho penal lo premia con una pena atenuada con relación a los demás. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, dudas con relación a esto. Vamos a hacer un repaso general. ¿Les parece? Bueno, 2 bienes jurídicos protegidos. En realidad, un mismo bien jurídico protegido en 2 de sus aspectos. La libertad ambulatoria por un lado, la libertad física, y por el otro lado la libertad psíquica o de autodeterminación. ¿Sí? No confundan con la privación ilegítima de la libertad, cuyo tipo subjetivo es muy diferente a este, porque el tipo subjetivo tenemos una retención, ocultamiento o sustracción de una persona como un fin para. ¿Sí? Con este fin para es este tipo subjetivo especial que necesita, que es para que la misma persona o un tercero tolere, haga o deje de hacer algo. ¿Sí? Ese es el tipo básico. Eso es lo que tenemos que entender de que se trata el secuestro coactivo. Si quieren, para mayor información, también busquen en Pensamiento Penal un escrito también del doctor Conti de secuestro extorsivo, que les va a clarificar en el contrapunto del secuestro coactivo con el secuestro extorsivo, les va a explicar el contrapunto. El secuestro extorsivo es muy parecido al secuestro coactivo, tan es así que algunas modificaciones o proyectos de modificaciones eliminaron el secuestro extorsivo. ¿Sí? El secuestro extorsivo es secuestrar para pedir rescate, básicamente. Pero el bien jurídico protegido, ahí es, además de la libertad, la propiedad.
Claro. Y acá el bien jurídico protegido es la libertad más la libertad psíquica. ¿Sí? Acuérdense que se llama secuestro coactivo porque el legislador utiliza la misma fórmula que en la coacción del 149 bis, segundo párrafo. Las agravantes son en relación a la calidad de la víctima, por la cantidad de personas que intervienen en el hecho, por la calidad del sujeto activo, funcionario público, miembro de la fuerza de inteligencia, de la fuerza de seguridad. Se agrava cuando se producen lesiones graves o gravísimas sobre la víctima. Se agrava cuando se produce la muerte imprudente o la muerte culposa, ¿sí?, del sujeto pasivo, y se agrava cuando se comete, cuando se termina sucediendo la muerte dolosa. ¿Sí? Se atenúa cuando hay un acto voluntario de uno de los partícipes para ayudar a liberar a la víctima. ¿Sí? Esto nunca tiene que depender, como decía Eli, de un error o de un yerro por parte de un descuido de que la víctima se te escapa. Si la víctima se te escapa, la víctima se te escapa. No se te aplica el atenuante. ¿Sí? Sí. El delito se consuma en el mismo momento que se sustrae, se retiene o se oculta a la persona. Obviamente admite la tentativa. ¿Cómo? Admite la tentativa. Admite la tentativa, dogmáticamente la admite perfectamente la tentativa. Lo que vas a tener el problema que hablábamos hoy de cómo discernís entre la privación ilegítima de la libertad y el secuestro coactivo. Porque en principio un secuestro coactivo podría arrancar como una privación ilegítima de la libertad. Si yo te sustraigo a vos de tu lugar en contra de tu voluntad y no pido el rescate, ¿qué delito estoy cometiendo? Privación. Privación. Y ahí viene la policía y me agarra. ¿Cómo sabe la policía o el fiscal que yo estaba cometiendo un secuestro coactivo en vez de una privación ilegítima de libertad? Bueno, van a tener que ir a recabar pruebas. Por ejemplo, si yo ya tenía los teléfonos de contacto de tu familia, si yo ya tenía un lugar donde te iba a depositar mientras tanto yo haga los llamados telefónicos, si ya tenía, o sea, un bloque de prueba que permita inducir que el sujeto activo no era simplemente que el sujeto activo no iba solamente por una privación ilegítima de libertad, sino iba por un secuestro coactivo. ¿Sí? Claro, un contexto distinto sería. Un contexto distinto de la mera privación ilegítima de libertad. Que esté acompañado de todo. Ante la duda sería tentativa de privación ilegítima para no, si no se encuentran, digamos, otras pruebas. Es una cuestión de prueba. Ahí. Es una cuestión de prueba. Pero en principio vos tendrías razón. Si no se logra probar, sería... No se logra probar el elemento especial este que yo necesito, que es yo secuestro para hacer, no hacer, o dejar hacer, tolerar o no hacer. Si yo secuestro, si no está demostrado eso, en principio quedaría como una privación ilegítima de libertad. Pero si yo tengo algún indicio para poder probar que la intencionalidad era esa, estaríamos dentro del secuestro coactivo del 142 bis. ¿Sí? Sí. ¿Dudas con relación a esto? No, por ahora no. ¿No? No, por ahora. Bueno, yo les repito, yo contesto por Facebook cualquier consulta que tengan. Bueno, Porque otra clase de repaso no tenemos ya, ¿no? No sé, el examen es el 18, ¿no? Habíamos dicho. el 19 me parece. 19. Hoy estamos a 10. Y bueno, quizás el jueves que viene yo dé una clase de repaso de todos los temas que vimos. Lean los temas y hacemos unas preguntas así rápidas sobre los temas que vimos, así no les sumo un tema más porque ya estamos muy próximo al examen. Esto no se los prometo porque no sé si Gastón les va a dar clase el jueves que viene para terminar alguno de los temas. Pero si Gastón le da clase el jueves que viene, Él ayer dijo que el miércoles íbamos a tener una clase más con él, la última. Federico. ¿Cómo es el apellido? Walker. Sí. Federico Walker les va a dar el miércoles que viene una clase donde va a terminar de dar los delitos contra la libertad. Sí. 143, y va a empezar por ahí él. ¿Sí? Sí. Yo después de hablar con él a ver hasta dónde llega
Y si Gastón no da clases el jueves que viene, les voy a dar yo una clase de repaso donde tratemos todos los temas, o sea, delito contra el honor, delito contra los delitos de falsificación y delito contra la fe pública y los delitos contra la libertad que dimos. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, les tengo que comentar que juega Argentina. Miren el partido de Argentina hoy. Importantísimo. Miren el partido de Argentina. ¿Contra Gente, quién? contra Ecuador. Veo que estás muy interiorizada. Yo lo único que sé es que va a estar Messi. Va a estar Messi, va a estar Pablo Dybala, van a estar un montón de jugadores que juegan muy bien. Bueno, gente, cualquier duda, nos vemos el jueves que viene. Si no, yo los mantengo al contacto por Facebook, o si no, me escriben a mí, no tengo problema. Dale. Bueno, Gracias. Cuídense. Buen fin de semana. Chao. 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 Igualmente.